Estamos en 36 comunidades, estamos trabajando en toda la provincia y aparte de esto estamos trabajando en la provincia de Bolívar. Estamos trabajando con plantas aromáticas, plantas medicinales y condimentarias. En cuanto a plantas medicinales, hay algunas que se cultivan y hay algunas que se recolectan. Todo se maneja con técnicas ancestrales. La recuperación de los saberes ancestrales no se las obtiene en libros. Se las obtiene hablando con la gente, reuniéndose, vinculándose. Y eso es algo fuerte que uno tiene el conocimiento y se puede trabajar. Es el valor agregado que yo le doy. Hemos reunido a los yachas, a las parteras, a los curanderos, a los consejeros. Hemos hecho una escuela de medicina andina, donde compartimos conocimientos propios. No es cualquier cosa que se pueda comprar una receta y hacerlo, no. Entonces nosotros hemos tenido la oportunidad de trabajar con las universidades y le hemos dicho, esto nos pertenece, porque dentro de propiedad intelectual eso nos pertenece. Siempre pensamos en que el campesino, el indígena, no es capaz de hacerlo. Se tiene un pensamiento, una visión de que el empresario dentro de mi país es aquel que tiene dinero, es aquel que tiene plata, es aquel que tiene una profesión o un título. Esa es la barrera que nosotros rompimos, que nosotros asumimos la administración, que nosotros asumimos el manejo de lo que es la empresa. Yo no soy ninguna persona preparada, yo soy una mujer como la mayoría de las mujeres de nuestro sector, madre, mujer campesina, mujer productora, pero también con una visión diferente. Todos los trabajadores son socios. Los socios son los que tienen huertos, unos grandes, otros más pequeños, pero tienen una variedad de plantas. Es un cultivo orgánico. Trabajamos bajo la influencia de la luna. Estamos en el mercado nacional, hemos salido al mercado internacional. Estamos con Eticable en Francia y también Sabor Ético está en España. Estamos ingresando asimismo en Bélgica, Alemania. Tenemos productos en Italia a través de otras empresas. Tenemos productos de comercio justo en Canadá con Jastas, Club de Champ, y en Estados Unidos tenemos con Sol Andina. Este es nuestro trabajo que hacemos. Es un nuevo modelo de empresarios. Los campesinos, los indígenas empresarios, porque nunca se los ha visto a los indígenas como empresarios. Nuestra autoestima es diferente. No estamos generando lástima, estamos generando trabajo. Nuestra diferencia en cuanto a ser empresarios es la relación hombre-naturaleza. Si nosotros no respetamos la naturaleza, ¿cómo podemos creernos seres humanos? Si hemos deteriorado el Chimborazo, ¿qué estamos esperando al futuro? No va a haber nieve, no va a haber agua. ¿En qué consiste para nosotros el desarrollo? El desarrollo no es la parte física, lo que es el acumular y el tener más. Para nosotros tiene que ser el buen vivir, el vivir en plenitud, el vivir libres, el vivir sin presiones. Porque si bien es cierto, yo no estoy en una cárcel, no estoy encadenada, pero hay otros factores que a uno le hacen sentir prisionera. Prisionera, como les decía anteriormente, en que estoy en competencia por tener algo mejor y para competir con el Señor que está allá. Esa es parte de nuestra opresión. Tiene que ser mucho más
la armonía con la naturaleza, la armonía con los vecinos, con la gente de la comunidad, la armonía conmigo mismo.